Diego era apenas un niño de 12 años, con las manos todavía pequeñas, pero ya cubiertas de grasa de motor. Creció entre rieles y silbatos, en una estación ferroviaria que parecía más su patio de juegos que un lugar de trabajo. Su padre, don Manuel, un mecánico de locomotoras, con el corazón tan grande como su experiencia, le mostraba cada día que el verdadero conocimiento no siempre se aprende en libros, sino con el oído atento y el corazón humilde. A veces Diego se quedaba quieto, simplemente escuchando el traqueteo de los trenes, como si pudiese hablarle sin palabras. ¿Sabes, pequeño amigo? En esos momentos, Diego aprendía algo que muchos adultos olvidan, que hay un lenguaje secreto en las cosas sencillas, un susurro de Dios en cada tornillo que gira, en cada vapor que se eleva. Su papá no solo le enseñaba mecánica, le enseñaba a mirar con amor el trabajo bien hecho, a no tener prisa, a dejar que la paciencia forjara el carácter. Así, cada día en la estación era como un versículo vivo, donde el esfuerzo honrado se convertía en oración silenciosa. Había mañanas en que Diego despertaba antes del sol, emocionado solo por acompañar a su padre a revisar motores. Mientras otros niños corrían tras pelotas, él corría tras el sonido peculiar de un pistón, como si persiguiera un misterio sagrado. Y aunque algunos se burlaban diciendo que él no sabía nada de mecánica, en realidad estaban ciegos ante el milagro que ya se gestaba en su interior, el de un niño con el oído afinado no solo para detectar fallas, sino para escuchar la voz de Dios en medio del rugir metálico. Qué bonito es pensar que la infancia de Diego estuvo marcada por esa mezcla de inocencia y responsabilidad. Un niño que, sin darse cuenta, iba fortaleciendo su carácter entre llaves inglesas y tuercas, mientras su corazón se llenaba de una fe sencilla. Porque sí, Dios tiene un cariño especial por los pequeños que aprenden, desde temprano, a ser diligentes, a ayudar con alegría, a poner sus manitas donde hacen falta sin esperar aplausos. Si tú, que me escuchas, tienes miedo de no saber tanto como los grandes, o piensas que todavía eres muy chico para hacer algo importante, mira el ejemplo de Diego. Él tampoco entendía todo al principio, pero tenía curiosidad, respeto y un deseo sincero de aprender. Esas son cualidades que Dios ama y multiplica, así que no subestimes lo que estás sembrando hoy. Esas pequeñas semillas crecerán y un día darán frutos que sorprenderán a todos. Y así, entre días largos y tardes polvorientas, Diego fue descubriendo que la verdadera mecánica no solo estaba en ajustar tuercas, sino en ajustar su propio corazón, ser obediente, honesto, ayudar aunque no le pidieran, sonreír cuando algo salía mal y volver a intentarlo. Cada jornada en la estación era como un taller divino, donde su espíritu se templaba con amor y disciplina. ¿No es hermoso pensar cómo Dios va preparando a sus hijos, incluso cuando parece que solo están jugando o molestando en el trabajo de los adultos? Pasaron los años y un día la estación se convirtió en escenario de algo inesperado. Una locomotora enorme quedó varada, inmóvil como un gigante dormido, justo cuando más se necesitaba. Vinieron técnicos de la ciudad con aparatos modernos, computadoras brillantes y manuales gruesos. Revisaron durante horas, con rostros serios, hablando en términos complicados. Mientras tanto, Diego, que ya no era tan niño, miraba con respeto, pero también con una inquietud que le hacía cosquillas en el corazón. Qué curioso, ¿verdad? A veces creemos que solo los aparatos sofisticados tienen la respuesta, pero Dios nos regala algo que no cabe en ningún escáner: la intuición, esa vocecita suave que a menudo susurra lo que ni los datos pueden explicar. Diego se quedó en silencio, afinando el oído como su padre le había enseñado desde pequeño. Fue entonces que percibió un golpeteo irregular, casi imperceptible, que le indicó exactamente dónde mirar.
Con humildad se acercó a los ingenieros y pidió permiso para revisar una válvula vieja que nadie había considerado. Algunos rieron suavemente, otros fruncieron el ceño, pensando que solo era un muchacho entrometido. Pero él no se ofendió, simplemente confió en lo que había sentido. Como cuando el joven David enfrentó a Goliat con una simple honda, Diego se armó solo con su fe, su oído entrenado y una llave inglesa. Mientras ajustaba la pieza, oraba en su mente algo sencillo. Señor, guía mis manos. Tú que hiciste los cielos, ayúdame con este motor. Qué poderosa es una oración sincera, incluso si es tan simple como esa. En media hora, la locomotora rugió de nuevo, viva, vibrante, casi agradecida. Los técnicos se quedaron mudos, incapaces de entender cómo un chico había hecho lo que sus máquinas no lograron. Esto nos enseña algo precioso, que el conocimiento técnico es valioso, pero la sabiduría que Dios pone en el corazón es insustituible. Hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es cerrar los ojos un instante, respirar hondo y preguntar, Dios, ¿qué harías tú en mi lugar? Quizás sea al consolar a un amigo, al decidir si decir la verdad aunque dé miedo, o al perdonar cuando preferiríamos guardar rencor. Así como Diego no permitió que las miradas incrédulas lo paralizaran, tú tampoco debes dejar que las dudas de otros te detengan. Dios habla de formas misteriosas y a veces elige corazones jóvenes y puros para mostrar lo que ni las máquinas más avanzadas pueden detectar. ¿No te emociona pensar que, sin importar tu edad o tu experiencia, Él puede usarte para hacer cosas que dejen a todos boquiabiertos? Cuando la historia de Diego se hizo conocida, casi sin querer, fue como encender una chispa que rápidamente se volvió un gran fuego. Los periódicos publicaron titulares elogiando su hazaña. Los noticieros mostraban imágenes del joven mecánico sonriendo tímido junto a la locomotora arreglada. Para muchos fue sorprendente, para otros casi un cuento de hadas. Pero para Diego era apenas el fruto natural de años escuchando, observando y confiando en esa voz interior que Dios susurra a quienes tienen oídos atentos. Qué importante es recordar esto, querido amigo. Cuando haces las cosas con amor, dedicación y fe, no importa si nadie te aplaude al principio. Tarde o temprano, Dios se encarga de mostrar tu valor. Y lo hace no solo para darte un trofeo o un reconocimiento, sino para que otros vean lo que Él puede hacer con un corazón dispuesto. Así como se leyó en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el gobierno le ofreció a Diego una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en la capital, fue como si un nuevo mundo se abriera ante sus ojos. Y aunque algunos pensarían que el premio fue la beca o la fama, en realidad el mayor regalo fue la certeza de que su esfuerzo tenía propósito, y que Dios lo estaba guiando paso a paso hacia un futuro aún más grande. ¿Te das cuenta de algo hermoso aquí? A veces pensamos que nuestras pequeñas victorias son insignificantes, pero Dios puede usarlas para abrir puertas inmensas. Tal vez hoy tu pequeña victoria sea aprender a pedir perdón, ayudar en casa sin que te lo pidan, o animar a un compañero que está triste. Puede parecer poco, pero quién sabe qué planes extraordinarios tiene Dios preparados a partir de esos gestos. Diego aceptó la beca con gratitud, sabiendo que no era solo un logro suyo, sino una oportunidad para llevar más lejos el legado de su padre, esa fe práctica que se ejercita con cada tuerca que se aprieta, con cada motor que vuelve a la vida. Y así, con la maleta cargada de ilusiones y un corazón que palpitaba fuerte, se preparó para dar el siguiente gran paso. ¿Ves cómo esta historia va creciendo? Es igual que tu propia vida. Dios tiene capítulos increíbles reservados para ti, algunos tan inesperados como un llamado que cambia todo el rumbo.
Por eso, nunca dejes de hacer el bien, aunque parezca que nadie mira. Al final, siempre hay alguien mirando desde arriba, listo para escribir contigo una historia que inspire a muchos otros. Partir hacia la capital fue para Diego un desafío tan grande como emocionante. Dejar su estación, el taller polvoriento, las risas sencillas con su padre y el silbido familiar de los trenes le partía un poco el alma. A veces, en las noches de internado, se abrazaba a la almohada y sentía que un vacío enorme le apretaba el pecho. Pero allí, en ese silencio triste, aprendió algo valiosísimo, que incluso lejos del hogar, Dios estaba tan cerca como siempre. Qué importante es esto para ti, pequeño amigo. No importa si un día te toca estar lejos de lo que conoces o amas, Dios va contigo. Como le dijo el Señor a Josué, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Diego se aferró a esa certeza. En cada examen difícil, en cada momento en que dudó de sí mismo, cerraba los ojos y recordaba que el mismo Dios que le enseñó a escuchar motores podía ayudarle a entender fórmulas complicadas. Pero no fue solo un viaje de estudios, fue también un viaje hacia adentro, donde tuvo que aprender a unir el conocimiento académico con el saber intuitivo que su padre le había regalado. Algunos profesores se burlaban suavemente cuando él decía que muchas veces se guiaba por el oído o por el presentimiento. Sin embargo, con el tiempo, incluso ellos quedaron asombrados al ver cómo Diego encontraba fallas invisibles para los cálculos, demostrando que el verdadero ingeniero no solo piensa, sino que también siente. ¿Y sabes qué? Esto se parece mucho a la vida espiritual. No basta con saber versículos o recitar oraciones largas. También hay que escuchar a Dios con el corazón, dejar que su voz nos guíe en lo que parece ilógico, tener fe aunque no cuadren las matemáticas humanas. A veces serás tú el que tendrá que seguir adelante, aunque nadie entienda por qué, confiando simplemente en que el Señor no falla. Durante esos años, Diego descubrió además lo duro que es extrañar. Echaba de menos a su papá, el olor a grasa mezclado con café por las mañanas, los consejos sabios entre risas. Pero cada lágrima que derramó lo hizo más fuerte, más comprensivo con los demás, más humilde al reconocer que todos cargan alguna nostalgia. Fue como si Dios, en su taller celestial, estuviera ajustando el motor de su carácter para prepararlo para grandes cosas. Y así, entre aulas frías, libros enormes y recuerdos que dolían un poquito, Diego se fue transformando en un joven diferente, más sabio, más sensible, más cercano a ese sueño divino que había empezado sin que él lo supiera, cuando apenas era un niño jugando con herramientas demasiado grandes para sus manos. ¿No es maravilloso cómo Dios usa incluso nuestras distancias y dolores para pulirnos como un mecánico amoroso que sabe exactamente qué piezas tensar o aflojar? Cuando llegó el momento de graduarse, muchos esperaban que Diego aceptara sin dudar una beca internacional, un pasaporte directo a prestigio y dinero. Pero él, con esa misma serenidad que siempre lo había distinguido, tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos: quedarse en su tierra para escribir una tesis que fusionara la sabiduría de los viejos mecánicos con la tecnología de punta. Era como si, en lo profundo, Dios le susurrara: no abandones tus raíces, porque ahí florecerán los frutos más dulces. ¡Qué enseñanza tan poderosa para ti, querido amigo! El mundo siempre tratará de mostrarte caminos brillantes, llenos de promesas rápidas, pero la verdadera grandeza está en seguir el propósito que Dios pone en tu corazón, aunque no siempre brille a los ojos de los demás. Diego entendió que no todo se trata de ir más lejos, sino de ir más profundo, de sembrar donde fuiste plantado, para que muchos puedan recoger la cosecha.
Así, diseñó un programa nacional de capacitación ferroviaria que unió lo mejor de dos mundos: el conocimiento ancestral, ese que pasa de padre a hijo en talleres humildes, y los adelantos modernos que hacen los trenes más eficientes y seguros. Recorrió el país dando charlas, escuchando historias de viejos artesanos, motivando a jóvenes a no menospreciar lo que aprenden en casa. Era como un sembrador incansable, dejando semillas de respeto y esperanza en cada estación que visitaba. ¿No te maravilla cómo Dios transforma el corazón de un niño curioso en el de un líder generoso? Y todo comenzó con pequeños pasos: ayudar a su papá a limpiar piezas, observar en silencio, atreverse a pedir permiso para revisar una válvula olvidada. Eso nos muestra que cada acto de bondad y responsabilidad, aunque te parezca insignificante, tiene un eco que viaja más lejos de lo que imaginas. Para ti que me escuchas, puede que tu locomotora sea algo muy distinto: tus estudios, una amistad complicada, aprender a perdonar o a decir la verdad aunque duela. Sea lo que sea, Dios está listo para darte ideas creativas, valentía y paciencia, si solo le pides ayuda con un corazón sincero. Tal vez un día también inspires a otros sin siquiera proponértelo, igual que Diego, que sin buscar fama terminó cambiando la vida de miles. Y así termina, o mejor dicho, apenas empieza, la historia de Diego, porque su vida no fue solo una serie de logros mecánicos, sino una sinfonía de fe silenciosa, trabajo humilde y amor por lo que verdaderamente importa. Ojalá que al escuchar su historia sientas que hay algo similar latiendo dentro de ti, listo para crecer, florecer y dar fruto en el tiempo perfecto que Dios ha preparado. ¿Te diste cuenta de cuántas maravillas puede obrar Dios a través de un corazón sencillo y dispuesto como el de Diego? ¿Y tú, qué pequeño acto de fe o valentía estás listo para dar hoy? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría conocer tu historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos contenidos que pueden transformar tu vida. Y quédate, porque en el próximo video descubrirás otra historia que te llenará de luz y esperanza. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga siempre y nos vemos muy pronto.